Bien chicos, entonces como les mencioné en el video de la explicación de la clase, acá les voy a dar 3 ejemplos de ejercicios en donde vamos a utilizar las propiedades de logaritmos. Son ejercicios un poquito más complejos, ya, para que lo vean y traten de realizarlos después de la clase. Entonces dice: calcula el valor de logaritmo de 30 en base 3 considerando que el logaritmo de 5 en base 3 vale 1,47 y que el logaritmo de 2 en base 3 vale 0,63. Entonces, si a mí me dan estos dos resultados de estos logaritmos y yo quiero calcular el logaritmo de 30 en base 3, lo primero que me pregunto es si es que puedo calcular este logaritmo de forma directa, y la respuesta es no, porque 30 no es una potencia de 3, por lo tanto directamente no lo puedo calcular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo analizo, obviamente que en un principio quizás va a ser difícil hacer este análisis, pero mientras más ejercicios uno resuelva, uno después sabe qué tipo de ejercicios podría abordar de una manera o de otra. Entonces, yo sé que el logaritmo de 30 en base 3 podría escribirlo como el logaritmo de 6 por 5, porque 6 por 5 es 30, ¿sí? 6 por 5 en base 3, siempre respetando la base. Ahora, además el 6 yo sé que es 3 por 2, entonces me quedaría logaritmo de 2 por 3 por 5 en base 3. ¿Sí? 5 por 3 15 y 15 por 2 es 30. Entonces efectivamente ese producto me da 30. Ahora, independiente que aquí yo tenga multiplicando 3 valores, la propiedad sigue valiendo. O sea, yo puedo separar por propiedad el logaritmo de un producto en la suma de los logaritmos. Y en cada argumento va a quedar uno de los factores del argumento original. Entonces me quedaría logaritmo de 2 en base 3 más el logaritmo de 3 en base 3 más el logaritmo de 5 en base 3. Entonces, logaritmo de 2 en base 3, si me fijo acá en el enunciado, me dicen que vale 0,63. Más el logaritmo de 3 en base 3, logaritmo del argumento, o sea, el argumento es igual a la base, eso vale 1. Más el logaritmo de 5 en base 3, 5 en base 3 logaritmos vale 1,47, porque me lo dan en el enunciado. Obviamente estos valores están aproximados, ¿sí? Entonces más 1 más 1,47, y aquí si ustedes van a necesitar ayuda de una calculadora, en realidad no necesitan calculadora. Yo estoy usando para hacer los cálculos un poco más rápido, pero ustedes no lo necesitan. Eso me da 3,1. ¿Qué quiere decir eso entonces? Por lo tanto, el logaritmo de 30 en base 3 es igual a 3,1 según la información que nos dan, ¿sí? Según la información que nos da el enunciado. Otro ejemplo, este es un poquito más complejo porque además acá hay letras y por lo general uno dice: ay no, profe, es que hay letras, qué difícil, y se van a dar cuenta que no, es lo mismo que trabajar con números. Entonces, dice, si logaritmo de c en base 4 es igual a 3, entonces ¿cuánto vale el logaritmo de c elevado a 1/3 dividido en c elevado a 3 en base 4? Entonces yo puse aquí entre paréntesis el argumento. Todo eso es el argumento del logaritmo. Entonces, logaritmo de c elevado a 1/3 dividido en c elevado a 3 en base 4. Entonces acá lo que tiene prioridad perdón, lo que tiene prioridad es el cociente, porque lo último siempre, la última propiedad que yo voy a utilizar es la de la potencia, ¿ok? La del exponente. Entonces, como acá hay una división por la propiedad del logaritmo de un cociente, yo sé, ¿cierto? Si tengo una división, que eso es la resta de los logaritmos.
Por lo tanto, acá nos quedaría, aplicando la propiedad, nos quedaría el logaritmo de c elevado a un tercio en base 4 menos el logaritmo de c elevado a 3 en base 4, aplicando esta propiedad de acá. Ahora, como yo tengo el logaritmo de c en base 4 igual a 3, lo que tengo que llegar es al logaritmo de c en base 4 para poder utilizar ese valor que me están dando. Por lo tanto, este 1/3 y este 3 que está elevando me están molestando ahí. Entonces ahora, ¿qué propiedad voy a utilizar? La del logaritmo de una potencia, que si yo sé que tengo el logaritmo de x elevado a n, ese exponente pasa multiplicando y me quedaría n logaritmo de x. O sea, este 1/3 que está elevando acá pasaría adelante del logaritmo multiplicando y me quedaría 1/3 logaritmo de c en base 4 menos. Ahora, este 3 que está aquí elevando pasa multiplicando. Me quedaría 3 logaritmo de c en base 4. Ojo por favor aquí, recuerden que siempre eso es parte del argumento, ¿ya? Entonces, ahora yo sé cuánto vale el logaritmo de c en base 4, pero sé que vale 3, me lo están diciendo en el enunciado. Entonces me quedaría 1/3 multiplicado por, yo sé que eso vale 3, menos 3 multiplicado por 3. Entonces ahora si seguimos, 1/3 por 3, si simplifico acá me queda 1, menos 3 por 3, 9. O sea que el resultado de eso es menos 8. ¿Cuál es la alternativa correcta entonces? Es la letra B. Y aquí utilizamos dos propiedades, la del logaritmo de un cociente y la del logaritmo de una potencia. ¿Sí? Entonces aquí vimos un ejemplo un poquito más completo en donde utilizo más de una propiedad. Y último ejemplo, aplicar propiedades de logaritmos para escribir toda esa expresión que está ahí en un solo logaritmo. O sea que lo que ahora me piden es que yo tengo una expresión grande donde hay sumas y restas y debo juntar eso en un solo logaritmo. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que les recomiendo yo? No es que necesariamente tenga que ser así, pero yo se los recomiendo porque me va a dar un poco de orden. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir primero todo lo que sea positivo y después lo que es negativo. Entonces, voy a poner 1/3 logaritmo de 8 más 2 logaritmo de 5 y ahora sí coloco menos 1/2 logaritmo de 25. Si yo respeto los signos y todo, no hay problema con que yo cambie el orden, siempre y cuando respete los signos de cada uno. Entonces, una vez que yo hice esto, voy a partir juntando de izquierda a derecha. Ese es el orden. Entonces, acá yo tengo una suma, por lo tanto puedo aplicar la propiedad del logaritmo de un producto. Pero, ¿cuál es el problema? Que yo tengo unos valores que están multiplicando aquí a estos logaritmos. Entonces, en este caso, lo primero que yo voy a tener que hacer es la propiedad del logaritmo de una potencia. Que recuerden entonces, yo tengo x elevado a n, es n por logaritmo de x. Ahora, en este caso, vamos así, en este orden. Tengo n logaritmo de x y lo voy a juntar. Ese n lo voy a meter dentro del argumento. O sea que este 1/3 que está multiplicando pasa elevando. Lo mismo con ese 2 y lo mismo con ese 1/2. Pasa aquí elevando. Entonces me quedaría logaritmo de 8 elevado a 1/3 más el logaritmo de 5 elevado a 2 menos el logaritmo de 25 elevado a 1/2. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Yo sé por propiedades de las raíces que si tengo a elevado a p partido en q,
eso es la raíz Q de A elevado a P. Esas son propiedades de las raíces. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 8 elevado a un tercio, eso es lo mismo que decir el logaritmo de el que está en el denominador pasa a ser el índice, o sea, de la raíz cúbica de 8. Más el logaritmo de 5 es 25. Menos el logaritmo de lo mismo, sería raíz cuadrada de 25. Porque el denominador del exponente es 2, o sea, quiere decir que es una raíz cuadrada. Ahora yo sé que la raíz cúbica de 8 es 12, entonces esto me quedaría logaritmo de 2 más el logaritmo de 25 menos el logaritmo de 5. ¿Sí? Ahora, de izquierda a derecha siempre voy a juntar estos. Aquí tengo una suma, por lo tanto voy a aplicar el logaritmo de un producto. Si se están sumando, eso lo puedo juntar en el logaritmo de 2 por 25. Y eso menos el logaritmo de 5. ¿Sí? Entonces, si yo resuelvo eso, me quedaría el logaritmo de 25 por 2 es 50. Entonces me quedaría el logaritmo de 50 menos el logaritmo de 5. Y adivinen qué propiedad vamos a utilizar ahora. Exacto, la del cociente, porque acá hay una resta. Y yo sé que cuando tengo una resta de logaritmos, eso es el logaritmo de un cociente. O sea, el logaritmo de 50 dividido en 5. Y que yo sé que eso es logaritmo de... ¿cuánto? Bien, de 10. Y fíjense ahora, ¿cuánto vale el logaritmo de 10? ¿En base 10? Exacto, 1. Por lo tanto, hicimos todo este proceso para llegar a que el resultado del logaritmo de toda esta expresión es 1. Entonces, si se fijan, este ejercicio es un ejercicio que es más completo y más complejo también, ¿sí? Porque aplica propiedades y además metimos aquí raíces. Porque yo sé que por ahí puede que alguno se haya olvidado un poquito de las raíces, así que era importante que hiciéramos un ejemplo con eso. Así que ahora, chicos, ya están preparados para resolver el ticket de clase. Traten de ver este video y no copien el ejercicio. Vean el video y luego ya traten de resolverlo ustedes solitos y van comparando, ¿ya? Así que excelente trabajo, chicos, que les vaya bien.